Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos y hermanos en la fe que están a esta hora en sintonía en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos estudiando en el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Así vamos a leer en el capítulo 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os dijere cosas terrenales, os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a dejar la lectura en la palabra de Dios hasta ese versículo, y deseamos que la sola lectura de la palabra de Dios sea ya de beneficio para todos nosotros. Todos nosotros nos beneficiamos al conocer la palabra de Dios. Antes de proseguir, vamos a orar. Dios y Padre Celestial, en esta tarde, al llegar a tu presencia, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, para agradecer
por el día que nos das, por la vida, por la salud y por todas las cosas que nos das a diario y que realmente necesitamos nosotros para nuestra vida, nuestra existencia, tanto física como espiritual. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites una vez más en esta tarde abrir tu palabra y leerla a través de este medio de comunicación social. Pedimos que ella llegue al corazón de aquellos que están en tinieblas, que les des paz, consuelo y que realmente ellos puedan considerar su condición a través de la palabra de Dios, que puedan mirarse como en un espejo y ver en la condición que Dios les ve y que ellos puedan ahora asegurar el futuro eterno de sus almas. Gracias, Padre amado, por cada persona que se conecta y por los que ven y escuchan a través de YouTube, para que tú seas de bendición para sus vidas. Queremos rogar por aquellos amigos que llaman al programa que tú conoces por nombre cada uno y que presentamos delante de ti, para que les ayudes en sus múltiples problemas que presentan. Algunos enfermos, debilitados en su cuerpo físico, pedimos por salud para ellos. Otros que están alejados, que necesitan restauración, si realmente ellos son hijos tuyos, que puedan volver al hogar paterno, a la comunión con su Dios y con sus hermanos. Y si realmente no lo son y solamente han estado metidos en una religión, pedimos para que se den cuenta de eso y puedan acudir a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, ahora que están a tiempo y que pueden hacerlo. Nuestro Dios, pedimos por nuestra señora Gina, que tú le sigas a ella sosteniendo, guardando, que le dé fe y que ella también pueda aprovechar este instante para acudir a Cristo y asegurar el futuro eterno de su alma. Nos gozamos de verla que está bien, pero pensamos que tú, si quieres, puedes restaurarla completamente. También pedimos por don Raúl, para que le dé salud, por sus hijos, por sus nietos, que sean mantenidos también con salud. Pedimos que sean guardados igualmente los que trabajan, los que están aquí en este canal, para que tú seas también ayudándoles a entender y que ellos puedan ser guardados por tu mano poderosa. Pedimos por los que están metidos en la drogadicción, en el alcoholismo o en otros vicios que les esclavizan, para que tú, nuestro Padre Celestial, les puedas a ellos también, si es que ellos quieren salir de esa esclavitud, tú le puedas dar la voluntad, la fuerza, para que realmente lo hagan. Queremos pedir así por los que tienen problemas de convivencia en sus hogares, para que haya paz. Y por cualquiera otra situación que se manifieste en la vida de las personas y que ellos confían en el Dios eterno que les puede ayudar, que realmente ellos reciban la ayuda requerida. Pedimos por estos días festivos para que también en nuestro país no ocurran tantos accidentes como normalmente estamos viendo. Pedimos por el gobierno, por los que están dirigiendo nuestra patria, que tú les dirijas a ellos a fin de que haya tranquilidad. Queremos ahora quedar encomendados a ti, a la guía e iluminación del Espíritu Santo para esta predicación del Evangelio a través de este medio, y lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, empezamos a considerar a este hombre, Nicodemo, como lo mencionamos, con características
muy sobresalientes en su vida. Era un príncipe en Israel, era un religioso que conocía muy bien las Escrituras y aún más era maestro. Él enseñaba las Escrituras allí en las sinagogas y seguramente en los colegios, pero lamentablemente a él le faltaba algo muy importante. Él, como un hombre religioso, era celoso y tenía una vida intachable, pero aún así, él con todos esos pergaminos estaba lejos del reino de Dios y lejos del pacto de Dios. Así, este hombre, considerando que todos los dirigentes judíos no habían recibido al Mesías, a Jesús como el Mesías, entonces él, azorado por eso, él vino de noche, seguramente con el temor de ser visto por alguno de sus colegas y que llegara el descrédito para con él. Pero Dios, en su amor y misericordia, él tenía algo muy hermoso preparado para él. Él llegó halagando al Señor, reconociéndole como un maestro que había venido de Dios y que el poder de Dios actuaba en él. Pero el Señor inmediatamente va a lo que es lo importante. Él no comienza a hablar de religión, de preceptos, de mandamientos de hombres, de tradiciones, absolutamente no. Él va inmediatamente a el punto que este hombre necesitaba saber, a la necesidad que Nicodemo tenía, pero que él no sabía, que él pensaba que todo estaba bien con él, y seguramente la gente, sus colegas y la gente que le veía, también tendría un concepto equivocado, pero un buen concepto de él como persona. Pero ¿cuán sería la sorpresa para este hombre cuando el Señor Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque así como estás, no puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. Obviamente que el Señor está usando aquí un ejemplo de la vida terrenal, cosas terrenales, para explicar una verdad espiritual. Nacer de nuevo o nacer de arriba. El que no naciere del agua y del espíritu, dice la palabra de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y como lo mencioné el jueves pasado, es necesario nuevamente refrescar la memoria porque nuestra memoria es frágil. Y el jueves pasado vimos que el nacer de nuevo tiene que ver con nacer de lo alto, con ser hecho una nueva creación. Porque todos nacemos trayendo una naturaleza corrupta, corrompida, cuyo fin es la condenación eterna. Y si no es cambiada esa naturaleza, no hay otro lugar donde va a ir al final, sino a la condenación. Pero qué bueno es, porque precisamente el Evangelio, que es una buena noticia, una buena nueva, anuncia el amor de Dios para con los pecadores. Y este amor de Dios tiene que ver con el fin de que Dios amó de tal manera, se lo va a decir luego el Señor a Nicodemo, que para salvarlos Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió a la muerte y muerte de cruz. Porque el ser humano, además de estar destituido de la gloria de Dios,
no puede hacer por sí mismo nada, absolutamente nada, para ganar el favor de Dios. No hay que confiar en aquellos que dicen que hay que hacer sacrificios, que hay que hacer esto o esto otro para lograr la salvación. No, amigo. La única obra de salvación, la única obra redentora, la única obra que Dios va a aceptar es la muerte de su Hijo unigénito en la cruz y absolutamente nada más. Si usted no confía, si usted no ha sido salvo por esa obra portentosa, entonces no importa si usted es un religioso como Nicodemo o es uno que está perdido completamente, no importa su condición, va a ir igualmente a la condenación eterna. Y Nicodemo, obviamente, siendo un hombre natural, carnal, él no podía entender estas verdades espirituales que el Señor le está diciendo, porque el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, ya que éstas se han de discernir a través del Espíritu Santo. Entonces, Nicodemo, él está pensando en lo terrenal, y para él era una imposibilidad, pero el Señor tiene que aclararle que el hombre no es que tenga que entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y aun cuando pudiera hacerlo todas las veces que se pudiera, nacería igualmente destituido de la gloria de Dios, porque lo que es nacido de el cuerpo es cuerpo nomás, es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, dice el Señor, es espíritu. Lo que pasa cuando una persona se da cuenta que está perdido, que está destituido de la gloria de Dios y pide a Dios por salvación, Dios le salva y le perdona sus pecados, el Espíritu Santo le transforma, le hace una nueva creación y las cosas viejas quedan atrás, ahora son todas nuevas, tiene nuevas metas, está mirando nuevos horizontes y aquello que tenía que ver con lo terrenal queda en segundo plano y lo que tiene que ver con el pecado se desecha completamente. Así el Señor aquí le aclara: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero no puede ver, luego no puede entrar. Así el Señor: no te maravilles, le dice, o no te extrañes de que te dije que era necesario nacer de nuevo. Y aquí el Señor ocupa nuevamente algo de la vida común, algo de lo terrenal, algo que Nicodemo conocía muy bien. Y el Señor le dice: mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, vale decir, nadie, absolutamente nadie, puede ver cuándo esa nueva vida se manifiesta. Solamente se ven los frutos, los resultados, al igual que el viento. Nadie puede ver el viento. Se escucha, pero no se puede ver. ¿Y cómo sabemos de dónde viene, para qué lado está azotando? Es a través de los resultados, de aquellas cosas que en algunos casos son calamidades que produce el fuerte viento, destrucción, caen árboles, se cortan los cables de la luz, etc. Y ahí nos damos cuenta que eso es consecuencia de el viento. Así, usando esa metáfora, el Señor dice que todo el que es nacido del Espíritu, nadie puede ver el momento en que la persona tiene esta nueva vida, pero sí,
puede ver, al igual que en el caso del viento, los resultados producidos por el Espíritu Santo, la necesaria transformación que Él hace. Y, por ejemplo, uno que era enemigo de Dios ahora pasa a ser hecho hijo de Dios y tiene una naturaleza divina, pasa a formar parte de la familia de Dios. Esto es muy importante, querido amigo, porque esto solamente, todo lo que tiene que ver con la salvación es obra de Dios. El hombre, el ser humano, no aporta absolutamente nada, solamente trae sus pecados para que sean juzgados y perdonados por la obra gloriosa de el Señor Jesús. Entonces Nicodemo pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice: ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Cuáles son las cosas terrenales? Obviamente el nacimiento, el viento, cosas que se pueden ver, los ejemplos que el Señor pone, y las cosas celestiales, la nueva vida, la transformación que el Espíritu Santo produce en el ser humano. Y el Señor dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y cuando se está haciendo esta aclaración, algunos podrían decir: bueno, ¿y qué pasa con Enoc, con Elías? Pero aquí la referencia es que el Señor era de procedencia del cielo y Él vino desde el cielo. Y Él nuevamente iba a volver al cielo. Y Él iba a volver como un hombre perfecto, porque Él, al nacer allí en Belén de Judea, Él tomó una naturaleza humana, pero sin pecado. Él fue semejante a los hombres, con cuerpo, con todo lo que los hombres tenemos y somos, pero sin pecado. Él era de una pureza absoluta y Él estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, de toda la eternidad. Él vivía con el Padre. Así, por eso Él dice que nadie subió al cielo sino el que descendió desde el cielo. Y aquí ahora Él va a ocupar un ejemplo de algo que también Nicodemo conocía. Como Moisés, dice el versículo 14, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta es una historia que Nicodemo conocía muy bien. Cuando el pueblo de Israel iba en su peregrinación hacia la tierra prometida que Dios había jurado entregarles, hubo allí un incidente que quedó registrado en las Escrituras porque no podía ser de otra forma. Una cosa que hicieron los israelitas, dice aquí la historia en el libro de Números,
el capítulo 21 y versículo 5. Y habló el pueblo de Israel, contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así, ese fue el incidente que ocurrió en el camino a Canaán, a la tierra prometida. El pueblo rebelándose en contra de Dios, el pueblo de Israel. Reclamaban a Dios que no tenían pan ni tenían agua, pero luego dicen: y tenemos fastidio de este pan tan liviano. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenían pan o no tenían pan? Sí tenían pan, pero no estaban contentos, no estaban conformes con la provisión que Dios les había dado. Tenían agua. Cuando ellos necesitaron agua, el Dios del cielo le hizo brotar manantiales en el desierto desde una roca. Así tenían lo que necesitaban. Pero el hombre siempre ha sido malagradecido. El hombre siempre ha dudado de Dios y nunca le ha agradecido por las cosas que Él le da. Y esta blasfemia, esta murmuración, esta queja, obviamente en ese tiempo Dios, el Dios del cielo, Él no toleraba el pecado, y cuando ocurría, Él lo juzgaba y lo castigaba. Y voy a decir esto inmediatamente: a diferencia de nuestros tiempos en que hay gente que habla mucha blasfemia, incluso religiosos que usan mal muchas veces los textos bíblicos y blasfeman en contra del Dios del cielo. Y resulta que Dios no actúa inmediatamente con ellos, porque entre el pecado del hombre y la justicia de Dios, que declara que tiene que castigar el pecado, se interpone la cruz de Cristo. Es como si dijera, así como en la parábola de la higuera estéril, es como si dijera el Señor: déjalo, espera que reaccione. Yo di mi vida, y démosle la oportunidad de arrepentirse. Pero lamentablemente el hombre no se arrepiente. En esa oportunidad, como vamos a ver enseguida, Dios juzgó y castigó inmediatamente la soberbia, la desconfianza, la blasfemia en contra del Dios del cielo. Vamos a escuchar un himno y enseguida continuamos. Muy bien, como estábamos considerando entonces lo que ocurrió allí en el desierto, camino de
a Canaán, por la murmuración del pueblo de Israel, Dios, como castigo por el pecado, envió serpientes ardientes. Y estas serpientes eran venenosas y mordían a las personas, y todo aquel que era mordido por la serpiente inexorablemente moría. No había ningún tipo de cura para ello, porque era el juicio divino, el juicio de Dios. Y muchas personas murieron del pueblo de Israel. Y se dieron cuenta que la razón por lo que estaba ocurriendo aquello era su pecado, era el pecado que ellos habían cometido. Y obviamente que la cara visible era Moisés, y van donde Moisés y ellos dicen: hemos pecado por haber hablado mal contra ti, ruega contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Mire, reconocieron su pecado, pero ellos no tomaron la determinación de ellos mismos pedir perdón a Dios por su pecado, sino que pidieron a Moisés que intercediera por ellos. Pero el hombre siempre se equivoca, y ellos dicen: pide a Moisés que quite, pide a Dios que quite estas serpientes. La solución que ellos estaban pidiendo estaba bien para los que habían sido mordidos, para los que no habían sido mordidos, pero no para los que habían sido mordidos, porque los que habían sido mordidos no había solución para ellos. Según el querer de ellos iban a morir por el veneno de las serpientes. Entonces Moisés ora a Dios, y Dios, por cierto, Él pone el remedio tanto para los que estaban mordidos como para los que no habían sido aún mordidos por las serpientes. Y Él pone aquí, en esta situación, su amor y su poder para con este pueblo ingrato que no estaba nunca conforme con el Dios del cielo. Y Él dice a Moisés: Moisés, hazte una serpiente ardiente, esta era de bronce, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El bronce en las Escrituras nos habla de juicio. Entonces Dios dice: Moisés, haz una serpiente de bronce, levántala en un palo alto, para los que no entienden el término asta, y que la puedan ver de todo el campamento. Esa era la idea. Y cualquiera que fuere mordido por las serpientes, y mirare a la serpiente de bronce, vivirá. Mire el mensaje de parte de Dios para aquellos que estaban sufriendo, para aquellos que estaban muriendo a causa de el pecado. ¿Y qué tenían que hacer? Solamente confiar en la palabra de Dios y mirar a la serpiente de bronce. No es que la serpiente de bronce tuviera algún poder, absolutamente nada, sino la confianza era en la provisión de Dios, en la palabra de Dios. Pero pensamos cuántos no morirían por la porfía de sus corazones, por la maldad de sus corazones, pensando que aquella solución
no era real, que aquello realmente no le iba a causar ningún cambio en su salud. Y murieron. Pero los que confiaron en la palabra de Dios, sin embargo, ellos vivieron. Amigo, este es un ejemplo que tenemos acerca de la salvación de la vida eterna. Dios levantó entre el cielo y la tierra en una cruz a Cristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué ocurre? Que para el incrédulo la palabra de la cruz, dice la palabra de Dios, es locura. No creen que Dios, a través de uno que fue crucificado allí en las afueras de Jerusalén, pueda salvar, pueda librar de la condenación eterna a los que en Él confían. Y no creen a Dios, no le creen a Dios. Dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Amigo, usando este ejemplo, tú has sido mordido por la serpiente antigua, Satanás, y te está llevando a la condenación eterna, tu pecado, porque tú no puedes hacer nada para escapar de la muerte eterna. No tienes ningún poder ni hay nadie que pueda ayudarte, humanamente hablando. Pero de la misma forma, dice el Señor Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también fue levantado el Hijo de Dios en una cruz, allí fuera de Jerusalén. La diferencia es que en Él sí hay poder, en Él sí hay virtud, en Él hay amor. Y el mismo Señor Jesús, aun cuando Él estaba siendo crucificado, Él en su amor y misericordia, Él oraba a su Padre: no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Y después el apóstol Pedro, en su discurso en el día de Pentecostés, él diría a su audiencia que a este Jesús levantó Dios y le exaltó hasta lo sumo. Y si ustedes hubieran sabido, jamás hubieran crucificado al Dios de gloria. Qué terrible esto que tuvo que ocurrir para proveer de salvación. Amigo, la gente hoy día, al igual que en el caso de los israelitas allí en el desierto, la gente no cree, no le cree a Dios. El Señor Jesús, Él dice: al que a mí viene, le doy vida eterna, y no perecerá jamás. Pero los religiosos y la religión, ellos van en contra de la palabra de Dios, y ellos dicen: bueno, pero si hacen algo, pasa esto otro, entonces igual se va a perder, igual va a perder la salvación. Eso no es así, porque el Señor nunca lo ha dicho. Él dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son ellas nuevas. También nos indica la palabra de Dios que no hay ningún juicio condenatorio para los que están en Cristo. ¿Por qué, amigo? ¿Porque son buenos? No. Porque el Señor Jesucristo
Allí en la cruz, Él fue tratado como pecado por nosotros y Él pagó el costo de nuestro rescate. Él recibió en su cuerpo todo el juicio de la ira de Dios por el pecado. Así nosotros hoy día, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, porque sabemos que el juicio, la condenación que era para nosotros, ya no existe, porque Dios, cuando nosotros pedimos por salvación, Él nos salvó, Él nos perdonó todos nuestros pecados. Como dice el profeta Isaías, el Dios nuestro es amplio en perdonar. Y Él no nos recrimina, Él no nos reprende, sino Él sencillamente nos perdona una vez y para siempre. Y el Espíritu Santo añade allí en la carta a los Hebreos, el capítulo 10, que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Así, amigo, esto es lo que el Señor está enseñando a un hombre religioso, que realmente a vista de los demás era un hombre santo, un hombre que tendría el cielo ganado, como dicen algunos. Pero qué triste es que ese concepto de él o de los demás no era una realidad, porque no basta. El hecho de ser religioso no es sinónimo de salvación. El hecho de ser una persona que lea todos los días las Escrituras, que ore, que cante, que haga todo lo que quiera, si nunca, amigo, nunca ha confesado a Dios sus pecados, nunca ha pedido salvación, si el Espíritu Santo no le ha hecho una nueva criatura, si el Espíritu Santo no vive en el cuerpo de esa persona, entonces esa persona está perdido, destituido de la gloria de Dios, con toda la religiosidad que pudiera mostrar, con todo el conocimiento bíblico que pudiera tener. No se trata, amigo, de religión, sino de salvación. Qué maravilloso es como el Señor aquí le dice a Moisés, a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Esta palabrita, esta pequeña palabra que aparece aquí en las Escrituras es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque significa que no puede ser de otra manera, que no hay otra forma. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de parte de Dios para que su Hijo sea levantado en una cruz entre el cielo y la tierra? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito. Y en ese todo aquel estás tú incluido, amigo mío. Está usted, señora, señorita. Usted, caballero, está incluido en ese todo aquel. Dios le amó a usted de tal manera, una manera que realmente no podemos describir, una manera un amor que no se puede cuantificar, porque inclusive
la palabra de Dios nos muestra que alguno podría morir por un amigo muy querido, por un familiar muy querido, pero con todo eso no es como lo que el Señor Jesús vino a realizar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te fijas en el término bíblico? No dice para que todo aquel que siga una religión, llámese católica, evangélica o el nombre que tú quieras darle, ¿no? Dice para que todo aquel que en Él, en el Señor Jesucristo, en su obra de expiación, porque, amigo, no hay, honestamente hablando, a través de lo que la palabra de Dios enseña, no hay otra forma. Y te digo esto con mucho cuidado delante de mi Señor, con mucho respeto delante de Él, que si una persona a través de la historia pudiera haber sido salvo de la condenación eterna por sus propios esfuerzos, entonces el Señor Jesús no hubiera venido a morir, no hubiera venido a morir, a dar su vida a este mundo, porque significaría que otros también lo hubieran podido hacer. Así, querido amigo, te invitamos cariñosamente, te hacemos esta cariñosa invitación: ven a Cristo, aprovecha ahora que tienes salud, que tienes vida, ven a Él para obtener el perdón de tus pecados a través de la muerte en la cruz. Porque, amigo, Dios no te va a tener por inocente. ¿Sabes una cosa? Nosotros los creyentes en Cristo esperamos el regreso de nuestro Salvador cuando Él viene a buscar el fruto de la aflicción de su alma. Él viene a buscar a aquellos que hemos sido salvados por su gracia, por su obra redentora. Y si tú no estás entre aquellos que esperan al Hijo de Dios, no estás contado, incluido en los que somos el fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor, tú irás a la condenación. Y no hay más oportunidad, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios envía un espíritu engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira todos aquellos que no quisieron. Ahí está la palabra clave: no quisieron. Dios ha provisto un medio por el cual el ser humano puede escapar de la condenación. Pero Dios no obliga a nadie a que se salve. Si tú no quieres salvarte, querido amigo, bueno, es tu asunto, es tu decisión. Dios no te obliga, pero no podrás alegar que no tuviste el conocimiento, que no tuviste la oportunidad, porque Dios te dice que ahora es el día aceptable. Ahora es el día de salvación. Así te sugerimos cariñosamente que no esperes más tiempo. Ven a Cristo. No te invitamos. Yo no te estoy invitando a una religión, porque la religión no salva a nadie. No te estoy invitando a que confíes en una iglesia, no hay ninguna iglesia que salve. Te invito a que vengas a Cristo. Obviamente que todos los redimidos se congregan al nombre del Señor Jesucristo para alabar, para glorificar su nombre, para seguir
aprendiendo de las Escrituras la voluntad de Dios, de aquel que le ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para tener comunión entre los creyentes, mientras estamos en este cuerpo y seguimos avanzando hacia nuestra patria celestial. Pero no debes confiar en una iglesia, sino confía solamente en el Señor Jesucristo, el único, no hay más, el único que puede salvarte, porque hay un Dios y un Salvador, y también un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ciertamente este fin de semana, ya desde mañana, la gente comienza con algún falso recogimiento, muchos de ellos poniendo cosas que nunca Dios ha ordenado, que dicen algunos no se puede comer carne, eso no, donde en ninguna parte de las Escrituras aparece eso. Y muchas cosas que han tomado como una tradición que la palabra de Dios no enseña. Tampoco en la palabra de Dios encontramos una Semana Santa, absolutamente no. Dios lo que quiere es vidas santas que le honren, que le glorifiquen, que le alaben, pero personas que no tengan ninguna duda en cuanto a su salvación, al perdón de sus pecados, no religiosos que no tienen idea si realmente son salvos o no, porque no confían en la palabra de Dios. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Muy bien, queridos amigos, agradecemos su sintonía y le invitamos para que nos acompañe el próximo jueves, Dios mediante. Ahora, si tiene tiempo, este sábado vamos a tener una reunión a las 4 de la tarde, 16 horas, aquí en Pedro Aguirre Cerda, 189. El día domingo también tenemos reunión a las 19 horas y el día miércoles y día viernes a la misma hora. Así le invitamos, si usted desea escuchar con más detención la palabra de Dios, para que nos acompañe. Las reuniones son libres, no se hacen colectas y la duración de las reuniones son cortas. Se hace solamente lo que realmente es de valor, que tiene que ver con el mensaje, y 1 hora y 10 más o menos es la mayor duración de las reuniones. Así le invitamos cariñosamente para que nos acompañe si usted quiere saber más de el plan de Dios. También puede solicitar los cursos Emaús, que usted puede estudiar en su rato libre, en su casa, sin ninguna presión. Lo único que necesita para el estudio es la palabra de Dios, la Biblia, y absolutamente nada más. Así, diciendo esto, me despido, si el Señor lo permite, hasta el próximo jueves. Prendes una herramienta y en una sola chispa